Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por la espera y gracias, por asistir hoy a nuestra tercera sesión demostrativa de las funciones básicas de Word para maquetar nuestra tesis de grado. Bienvenidos. Bienvenida Paola, Sayuri, Adriana y bienvenidos todos. Bien, la sesión de hoy, nuestra sesión será más breve que las anteriores. Estaremos concentrados en la parte de la carga de los datos de las fuentes bibliográficas o de las referencias y la inserción automática del índice o del listado de referencias. Es fundamentalmente lo que tenemos para hoy. Ya las siguientes sesiones de las próximas 2 semanas nos encontraremos para desarrollar el examen. Al final de esta sesión les explicaré en qué consistirá, cómo se realizará y algunas condiciones básicas. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla para entonces avanzar a la parte que nos corresponde en el día de hoy. Joaquín, bienvenido. Buenas tardes. Darwin, bienvenido. Ariana. A ver, vamos a mostrarles por aquí esto que tengo, el documento. Muy bien. La sesión anterior habíamos revisado, reconstruido nuevamente el documento que habíamos trabajado en la primera sesión. A ver, alguien me escribió un minuto para poder ver el chat. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Bien, entonces les decía que en la sesión anterior pues habíamos dedicado una parte a la reconstrucción del documento. Esto que tenemos en pantalla es pues la versión resultante de ese día. En la primera sesión pues yo había hecho cambios, pero había olvidado guardarlos, ¿no? En esta oportunidad tenemos la versión resultante de la sesión anterior. Algunos aspectos para el repaso. En la normativa de la universidad se solicita que antes de la carátula vaya una página en blanco. Entonces, eso es lo que voy en este momento a incorporar porque eso no lo tenía. Y básicamente usamos la opción de un salto de insertarlo a través de un salto de página. Una de las opciones que les había mostrado la vez anterior. Bien, como parte del repaso, entonces tenemos que esta página en blanco aquí no va. Recuerden siempre habilitar el botón para mostrar los caracteres ocultos y de esa manera tener el control del documento. Un detalle importante que olvidaba, un aspecto administrativo. No verifiqué, pero sí les recuerdo, por favor, en caso haya alguien que no lo haya hecho, por favor, identifíquese con nombre y apellido para que quede registrado en su asistencia. Bien. Vamos a poner un poco de orden en este documento y pasamos a la parte que nos corresponde hoy. Varios detalles aquí pendientes. Por ejemplo, unos detalles que la vez anterior pues no nos alcanzó para poderla. En la primera lo mostré, pero fue muy rápido, lo voy a repetir. Una de ellas es la colocación de una página o una hoja horizontal. En caso, por ejemplo, vamos a activar acá el panel de navegación lateral que se los recomiendo para poder desplazarse con más rapidez entre el documento.
Por ejemplo, en este, puede ser, creo que por aquí hay un, por ejemplo, este gráfico de torta que tenemos acá, podríamos necesitarlo que sea mucho más grande, para lo cual entonces será necesario habilitar una hoja horizontal exclusiva para este gráfico. Como recordarán, para poder hacer eso, tenemos que primero hacer unos ajustes en la configuración del documento. En primer lugar, aquí estoy reubicando vamos a colocarlo para acá. Hola Cori, buenas tardes, bienvenida. Les decía que tendremos que habilitar una página exclusiva para este gráfico de torta, que necesitamos que sea pues lo más que le permita que nos permita tener el gráfico lo mejor, lo más visible, lo más adecuado posible en la página. Entonces, para eso insertamos un salto de sección tal como lo hemos hecho en oportunidades anteriores. Le damos entonces al botón, a la pestaña disposición e ingresamos al botón saltos. Como saben, la opción que nos corresponde es esta que tenemos acá. A ver, al parecer alguien me escribió en el chat. Vamos a ver. Hola, Joana. Buenas tardes. Bienvenida. Bien. Si tienen preguntas, en caso hayan realizado ejercicio en esta semana y hayan practicado y tengan alguna consulta específica sobre algún aspecto que les haya resultado confuso o difícil de realizar, pues plantéenlo por favor en el chat y lo iremos respondiendo conforme avancemos. Les decía que íbamos a insertar un salto de sección, que sería la primera opción. Recuerden siempre tener claridad y diferenciar el grupo de lo que son saltos de página en el cual hay 3 opciones y el grupo de saltos de sección en el cual hay 4 opciones. En el grupo saltos de sección utilizaremos siempre la primera, salto de página. Siguiente. Lo insertamos y ya tenemos acá para saber, esto pudiera sucederles en algún momento cuando estén trabajando en su documento, que al insertar un salto de sección o salto de página quede poco visible, tal como aparece aquí. Con el botón que les recomiendo insistentemente que usen para que se habitúen y de esa manera tengan mayor control de la configuración del documento. Con este botón podrán identificar dónde quedó, ¿no? Si lo tuviésemos desactivado, no sabríamos con exactitud dónde está. Entonces aquí tenemos una línea y para que no vayan a tener dificultades en el futuro, lo recomendable es que lo hagan visible. Se colocan al lado y le dan un enter y la línea que indica el tipo de salto que es, se hace visible y de esa manera ustedes pueden saber cómo controlar el documento. Bien. Insertado el salto, como lo que vamos a hacer es solamente modificar esta hoja, nos ubicamos en ella, nos dirigimos a disposición e ingresamos a la opción márgenes personalizados. Al ingresar allí, tomamos la orientación de la página, indicando que sea horizontal, pero a la parte inferior donde dice aplicar a, debemos tener cuidado, indicarle a Word, al programa, exactamente qué es lo que queremos hacer. Entonces le decimos que esta sección.
Vamos a ver y no tocamos ningún otro elemento. Vamos a ver y ok, modificó varias páginas, todas las siguientes, porque ahí, a ver, si clicamos doble clic aquí arriba, nos dice esta es la sección 1, esta sería la sección 2 y las siguientes secciones seguirían siendo la sección 2. Eso quiere decir entonces que debemos en esta parte insertar nuevamente un salto de sección. Repetimos el procedimiento, insertamos la sección y ahora repetimos el procedimiento de orientación de la página. Ingresamos a márgenes personalizados y le indicamos que sea vertical y puede ser esta sección o de aquí en adelante. En este caso sería básicamente lo mismo porque de aquí en adelante no hay más secciones. Ok, vamos a decir que sea de aquí en adelante. Y ya tenemos una, bajamos para acá, este salto, ok. Ya tenemos aquí un documento con una página orientada, solo una página orientada de manera horizontal. Y de esa manera entonces hacemos los ajustes que requerimos en el gráfico. Lo ampliamos tanto como necesitemos. Podría suceder como en este caso, pues que se expanda demasiado. Pero aquí tenemos la intención de tener así el criterio, quiero decir, que deben seguirse para poder tomar la decisión cuando insertar una página de manera horizontal, debe ser en razón o en función de el tipo de, digamos, de elemento que requieran tener allí visible, ¿no? Si es en este caso, un gráfico como este, que yo lo necesitaría más amplio para que sea su visibilidad sea más clara y ordenada, pudiera ser en este caso. O tal vez no un gráfico, sino una tabla. Eso va a quedar a su criterio y corresponderá al momento de colocarlo dentro del cuerpo de trabajo. Suponiendo que, fíjense lo que pasó aquí. La siguiente página también pasó a ser horizontal y eso debido a que la línea que indica que hay un salto de sección se trasladó para esa página. Tenemos que llevarla arriba. Vamos a ver si eliminando, suprimiendo aquí sube. A ver, subió, modificó algo. Ajá. Entonces, revertimos y esto posiblemente se puede corregir con disminuyendo un poco el tamaño del, aquí lo tenemos. Y nos ubicamos aquí y podemos decirle que antes sea 6 y sea 0. A ver, alguien hizo una pregunta en el chat. Vamos a ver. Darwin, ajá. Bien, Darwin, pues sí, en efecto ese es el procedimiento que estoy explicando en este momento, ¿no? Cómo colocar una página horizontal. Pueden colocar una o tantas páginas como requieran. Un aspecto importante que deben siempre tener en cuenta es el tipo de procedimiento que deben o que necesitan realizar, ¿no? En este caso solamente la página, pero si, por ejemplo, desean que esta página, la numeración esté al centro o esté a la izquierda o a la derecha o en la parte superior, tendrían que en ese caso hacer algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, un doble clic en el encabezado de la página siguiente, donde nos indica que estamos en la sección 3 y la anterior es la sección 2, pudiésemos desactivar este botón que dice vincular a la anterior. Pero atención con esto, es muy importante que puedan diferenciar siempre en qué parte de la página se encuentra o de la hoja, ¿no? En este caso yo estoy en el encabezado de esta página que tenemos aquí visible, estoy en el encabezado. Y la línea inmediatamente anterior es el pie de página de la sección anterior. ¿Sí? Entonces,
aquí en el encabezado de esta página. Si yo desactivo este botón, lo que estoy desactivando es la relación que hay en el encabezado, en el espacio de encabezado de esta página, con el encabezado de la página anterior, ¿sí? Y respecto de la relación que hay entre el pie de página de esta misma página, tengo que ubicarme justo allí en el pie. ¿Cómo saber dónde estoy ubicado? Eso lo indica siempre el cursor o esta barra vertical que siempre está intermitente. Voy a desactivar aquí para que siempre tengan eso en cuenta. ¿Cómo saber dónde estoy? Eso lo va a indicar el cursor. ¿De acuerdo? En este momento estoy en el pie de página y aquí ahora estoy en el encabezado de la página. Por ejemplo, en el caso de querer o necesitar la numeración, que aún no la tenemos aquí, que yo no la he incorporado todavía, aquí en la parte inferior derecha es donde debe aparecer el número. ¿Sí? Si yo necesitase que solamente una sección no aparezca el número o esté ubicado de otra manera, pues entonces sí se debe desactivar este botón que indica vincular al anterior. Por ahora no será necesario desactivar ese vínculo porque solamente hemos hecho una modificación en la disposición de la página. Bien, otro aspecto importante que no expliqué en las oportunidades anteriores es insertar notas al pie. Fíjense. Pongamos, por ejemplo, estamos en el título 3, vamos al título 1, al capítulo 1, quise decir. Supongamos que, no sé, en alguno de estos, supongamos que, por ejemplo, hay en este párrafo o en alguna de estas palabras, a veces la inserción de o la asociación de una nota al pie depende de lo que ustedes quieran en ese momento aclarar respecto de lo que se esté diciendo, ¿no? Pudiera ser también incluso una nota al pie sobre este subtítulo, incluso también sobre el propio título. En fin, el uso y el criterio que debe seguirse para utilizar notas al pie es fundamentalmente de naturaleza aclaratoria. Es decir, no se coloca, lo establece la normativa, no se coloca una nota al pie si no es necesario. Y cabría esperar que en un pie de página, una nota al pie, no se coloque, por ejemplo, la referencia bibliográfica de una fuente a la que se esté haciendo referencia, debido a que las fuentes bibliográficas tienen su propio tratamiento y su propia sección. Pero sí pudiera ser una nota aclaratoria sobre algún gráfico o sobre algún dato que hayan obtenido. Por ejemplo, según el IP, por ejemplo, ¿no? En 2020, la inflación acumulada será pongamos, por ejemplo, 3,5%. Supongamos que esa sea una línea de texto que requiera algún tipo de nota. La nota yo la quiero hacer sobre, por ejemplo, la puedo hacer sobre el IP, la puedo hacer sobre la fecha o incluso sobre el valor o sobre algún concepto. Por ejemplo, yo digo, aquí yo puedo indicar una nota al pie. Voy a la opción de referencias y dice insertar nota al pie. Y aquí les muestra un texto emergente donde indica pues que se puede agregar una nota en la parte inferior de la página que proporcione más información sobre un documento o sobre algún aspecto específico del documento. Y yo pudiera hacer que estos son datos
aún sin publicar, por ejemplo. ¿Cómo le podría decir? Datos aún sin publicar para a la fecha, pongamos así, a la fecha 27 de noviembre de 2020. Pongamos que esa sea una nota aclaratoria sobre este elemento específico. Y así lo pueden utilizar cada vez que lo requieran, en lo posible, lo recomendable, una de las recomendaciones que más dan los expertos en metodología y de investigación es que se use en lo posible la menor cantidad de notas posibles para no saturar el documento, pero especialmente para no distraer demasiado al lector, ¿no? En cualquier caso, el uso de esta opción obedece a la normativa que se esté siguiendo. Mi interés es que sepan dónde está el botón. Si se dieron cuenta, es muy sencillo de colocar o de usar la nota al pie. Básicamente, y tienen que insertar cuantas veces lo requiera y el programa, no importa si la primera nota la colocaron en la página 5 y la segunda nota la van a colocar porque no llevaron un orden de notas en la primera página, el número lo asigna automáticamente Word, número automático, por ejemplo, o numeración automática. Es decir, no deben preocuparse por la numeración, puesto que el programa lo va haciendo de manera ordenada. ¿Ok? Eso es un dato importante. Vamos que pueda colocar una nota aquí y él me va a indicar que sería la nota número 1. Y pueden ir tantas notas como sea necesaria, pero si se insertan demasiadas puede saturar el documento y sobrecargar y distraer demasiado al lector de su trabajo. En este caso, el lector de su trabajo va a ser su profesor de metodología, el jurado de la tesis y en el futuro, por supuesto, otros estudiantes e investigadores que requieran que estén consultando su tesis. Por último, como parte del repaso, es la inserción de la numeración. Veamos, alguien me escribió en el chat. A ver. Hola Sara, bien, buenas tardes, bienvenida. No te preocupes, por favor coloca tu apellido en la barra en la que te identificas, no en el chat. Si no sabes, me avisas y yo lo hago por ti. Me lo colocas en el chat y yo lo hago. Pero por favor, identifícate también con tu apellido. Bien, la normativa de la RUIS nos indica. Bien, les decía que en la normativa que estamos siguiendo de referencia es solo una referencia, no quiere decir que todos los estudiantes en todas las universidades deban seguir esta norma, puesto que las universidades hacen adaptaciones de APA. Nos indica que la primera hoja es una página en blanco, que ya la he colocado, que no había hecho antes. Tenemos la carátula, el epígrafe, la dedicatoria y agradecimientos como opcionales, el resumen y el abstract que sí son obligatorios, y bueno, el resto, las tablas de contenido, índice de tabla, índice de figuras, el cuerpo o desarrollo del contenido del documento, las referencias bibliográficas y los anexos, ¿sí? A ver, por aquí tenemos la numeración, márgenes, interlineado, numeración. Dice que es en el margen inferior, al lado derecho de la página. El tipo de la numeración, pues, es arábigo. El inicio de la numeración dice que, pues, la numeración se tiene en cuenta desde la carátula, no desde la página en blanco, sino la carátula.
Y sin embargo, esta se coloca impresa a partir de la introducción. Es decir, que comenzamos a contar a partir de la carátula y mostramos el número a partir de la introducción. Creo que en la primera sesión hicimos esto, pero vamos a recordar cómo se hace. En nuestro caso, vamos a hacer una vista panorámica para facilitar el conteo. Esta es nuestra página en blanco, tenemos la carátula y empezamos a contar, que sería la número 1, la 2, la 3, número 4, 5 resumen, 6 el abstract, 7 tabla de contenido, 8 índice de tablas, 9 índice de gráficos y 10. Muy bien, entonces la inserción del número, vamos a primero a verificar si hemos insertado alguna sección, porque no hemos memorizado las secciones y eso no es necesario. Entonces, un doble clic y el programa nos indica que estamos en la sección 1. Eso quiere decir entonces que tendremos que insertar una sección, ¿no? Bien, nos ubicamos a ver dónde está y aquí tenemos salto de página. Este lo eliminamos. A ver, lo eliminamos y vamos a insertar un salto de sección. Salto de sección, página siguiente, verificamos que quede visible y que podamos tener el control y luego nos trasladamos a la siguiente sección, de nuevo un doble clic y verificamos. Ahora sí, tenemos sección 1 y sección 2. Vamos a insertar, y es en la parte inferior donde debe insertarse el número. Vamos a ver. Entonces nos ubicamos en la parte inferior y ubicamos la opción del número de página. Tomamos la que dice final de página y tomamos la opción que dice que es al costado derecho. Y allí lo tenemos. Cerramos y cerramos aquí para que no nos moleste y verificamos. Ok. Aquí tenemos el aspecto que les mencionaba, ¿no? Necesitamos que no aparezca desde esta página hacia atrás. Entonces, nos trasladamos al pie de esa página, de la introducción, y desactivamos el botón que les había dicho, que dice vincular al anterior. Lo desactivamos. Nos trasladamos a esta página, que sería la sección 1, y allí le indicamos al programa que quite el número de la página. Cerramos y verificamos. A ver, introducción, ok. Índice de gráficos, de tablas, no tiene. Veamos. Vamos a verlo en vista panorámica. Muy bien. Y bueno, como puede apreciarse, no están indicados en estas páginas el número, pero están contabilizadas. Podemos verificar. Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver, está la página 10, 11. Perfecto. A ver, alguien me escribió en chats. Sayuri, de acuerdo, repito, no hay problema. Decía, vamos a poner el 100%, decía que en el caso específico de la Ruiz nos indican que la numeración la numeración se tiene en cuenta desde la carátula. Sin embargo, se coloca impresa a partir de la introducción. Y además nos está diciendo que los números son arábigos. Eso quiere decir que son consecutivos. Entonces, en la introducción, vamos a ver, ya que esta barra la barra de zoom está atravesada allí. Ok. Entonces, esa contabilidad, tal como nos indica la normativa, debe realizarse desde la carátula, aunque la normativa también nos obliga a insertar una página en blanco. Entonces, la numeración
es como les decía, se inicia, comenzamos a contar desde la carátula, ¿no? Página 1, página 2, 3, 4, 5, 5 el resumen, ¿no? 6 abstract, 7 tabla de contenido, 8, 9 índice de gráficos y 10. La introducción es la número 10. Ok. Bien. Yo aquí había... A ver, vamos a introducción. Ok. Es 10, no 11. Entonces, el procedimiento que seguí es el que ya les había indicado en otras oportunidades. Debo insertar un salto de sección. Aquí está. Y se inserta a través de, recuerden que siempre que es desde el botón o la pestaña disposición, luego el botón saltos, pero en este caso es salto de página siguiente. Recuerden que estamos en el grupo de saltos de sección. Este que se indica aquí. Se ingresó. Ya lo tenemos acá. Ahora, como lo que vamos es a insertar el número de la página y debe iniciar en 10, no en 11, según nuestro conteo. Entonces, voy a quitar de aquí este número para que se vea con más claridad. Y repetir el procedimiento. Yo puedo eliminar el salto de sección. ¿Sí? Repito el procedimiento, inserto el salto de sección. Me lleva a la página siguiente. Entonces, para yo saber en qué sección estoy, un doble clic en el encabezado. Puede ser en el encabezado o en el pie de página. Lo que me interesa de hacer esta acción es identificar si ya se insertó correctamente la sección. Y aquí me está indicando sección 1 de aquí hacia atrás y sección 2 de aquí en adelante. Bien, pero yo voy a insertar el número de página es en la parte en que lo solicita la norma, que es en la parte inferior, en el pie de la página, ubicado en la esquina inferior derecha, aquí. Le doy insertar, ubico la numeración, las opciones de numeración y lo inserto. Olvidaba mencionar, bueno, ya esto es indistinto, ¿no? Si primero inserto el número o desactivo o después o desactivo o inserto el número. No hay un orden. Lo importante es que sepan que hay una relación. Fíjense, esta es la introducción. Y la página anterior es el índice de gráficos. Y la norma me dice que debe contarse, pero no debe colocarse el número. Y lo está colocando. Si yo lo elimino de aquí, fíjense, si yo le digo eliminar número, también lo elimina de la página siguiente. Para que eso no suceda, yo me voy a la sección 2, en el pie de página, porque es el área donde se va a ubicar el número, colocado allí, desactivo este botón que dice vincular a la anterior y que da una ventana emergente con un mensaje, ¿no? Fíjense, ahí está activado. Yo lo presiono y ya no está sombreado. Eso quiere decir que no hay un vínculo entre la sección 2 y la sección 1. Entonces, ahora sí, inserto el número. Le digo en el final de la página y en la parte derecha. Y además hay un detalle. Vamos a ver, aquí no lo coloco. ¿Se dan cuenta? Entonces, y en ninguna de las páginas anteriores. Pero además, aquí hay un detalle, que yo había contado hasta el número 10 y me está colocando el 11. Entonces, quiere decir que aquí debe aparecer el 10, no 11, ¿no? Supongamos que debe aparecer un número distinto. En este caso, 10. Me voy a la opción de número de página y le digo formato del número de página. Y allí le digo que comience en el número 10. Y le inserto el número 10. 10. ¿Sí? Y cerramos y apagamos este botón y ya lo tenemos ubicado. A partir de la introducción, capítulos y todas sus páginas están identificados. ¿Cómo lo solicita la norma? Bien, hasta aquí el repaso de estas opciones básicas que ya en las oportunidades anteriores había explicado, pero había sido un poco rápido.
Es cuestión de que lo sigan practicando, ¿no? La parte que les mencionaba para el día de hoy, tenemos la elaboración del índice el índice de referencias o el listado de referencias realmente. No es índice, sino listado de referencias, que es la denominación correcta que debe llevar. Las referencias van después de la conclusión, las recomendaciones. Veamos, por acá tenemos el anexo. Muy bien. Debería ir aquí. Verificamos. Pudiera suceder que yo lo esté colocando donde no es. Eso, para saberlo, hay que seguir la normativa. Índice gráfico, cuerpo de desarrollo, referencias. Es decir, antes del anexo, de los anexos va la referencia bibliográfica y es obligatorio, tal como lo está indicando la normativa de la RUIS. Entonces, como lo que tengo anterior son las recomendaciones, bueno, yo aquí hago una inserción de una página en blanco y eso es muy sencillo. Seguimos usando la opción de salto, pero en esta oportunidad salto de página. Saltó, los anexos los saltó para la página siguiente. Vamos a darle a los anexos, darle su ubicación. Y aparecen aquí. Ajá, olvidé un detalle. Vamos a verificar. Esto no puede aparecer así. Tengo que aplicarles para que aquí en el índice no me aparezcan estos espacios en blanco. Bien, entonces decía que aquí va el listado de referencias. Y le aplicamos el estilo número 1, que ya lo hemos trabajado las veces anteriores, y le decimos que vaya ubicado 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, estos espacios aquí están muy grandes y además me están insertando este espacio en blanco acá en el índice. Eso rápidamente se resuelve así. Aplicamos el estilo normal. Muy bien, y se corrigió. Bien, entonces el índice el listado de referencias va a aparecer en esta parte. Pero ahora tenemos que construirlo tal como hemos venido haciendo con cada uno de los diferentes elementos que componen al cuerpo de trabajo del documento. Fíjense, aquí yo había olvidado aplicarle el estilo a estos, fíjense, para que aparezcan en orden las conclusiones. Estas son las conclusiones. Entonces, les aplico el estilo que corresponde y ya se indican en el índice de contenido. Entonces, decía que según la normativa, hay muchos tipos de fuentes, que sí, fuentes digitales, fuentes impresas, periódicos, libros, capítulos de libros, reportes, investigaciones, videos de YouTube, correo electrónico. Es decir, hay un universo amplio de fuentes bibliográficas. Lo que vamos a hacer hoy es solamente con 4 o 5. Libro, sección de libro, artículo de revista, el informe y sitios web. 5 opciones, ¿no? Pudiera haber más, pudiera haber menos, pero vamos a utilizar estas opciones que son las básicas que están indicadas en Word y que con esos botones ustedes perfectamente pueden ir configurando su documento. Comencemos, por ejemplo, con la primera opción. Yo voy a copiar este enlace, se los voy a colocar en el chat para que me ayuden, por favor. Ubiquen ingresen a este documento en línea y ustedes me van a dar los datos que yo les voy a ir solicitando. Esto es un libro. Esta es la primera opción, libro, ¿no? Lleva por título La educación infantil en los países de Mercosur, un análisis comparativo de la legislación. Ese es un libro. Entonces, voy a mostrarles cómo se cita, les voy a mostrar la opción básica,
que es la que más se utiliza, pero ustedes deben seguir la que la norma les solicite o la que la estructuración de su trabajo le vaya exigiendo. Yo podría decir, por ejemplo, fíjense que aquí hay, según el Ministerio de Educación de Brasil, Secretaría de Educación Básica del año 2003, la noción de educación para el niño, ¿no? Hay una cita, no una cita textual, sino una cita, pues, parafraseada, pero que corresponde a un documento, ¿no? Entonces, yo pudiera, esta opción, pudiera eliminarla. Claro, aquí yo la he colocado a mano. Bueno, yo hice unos ejercicios, espero que no haya quedado cargada. En cualquier caso, según él, por ejemplo, según el Ministerio de Educación, y tengo la cita. Yo la puedo colocar así, pero para que cargue yo debo colocar de una vez, puede ser de una vez o al final. Mi recomendación es que lo hagan conforme vayan avanzando en la colocación de sus fuentes, para que no se les extravíen o para que no se les, para que algún tipo de cita no vaya a quedar sin su referencia correctamente indicada. Lo vayan, conforme van escribiendo, van colocando el documento o la fuente a la que hacen referencia. Entonces, en el caso que tengo en pantalla, hacía referencia, voy a desactivar este botón, decía el Ministerio de Educación. Entonces, es un libro. Voy a mover esta pantalla de acá. Ok, bien. A ver, entonces, perdón, no les mandé a todos el enlace. Ahora sí, deben aparecerle a todos, deben tener acceso al enlace que les he colocado en el chat. Ingresen a ese enlace y yo les voy a pedir unos datos, por favor, y me ayudan. Bien, entonces, ¿cómo se carga la primera fuente referenciada? Bueno, eso es a través de la pestaña Referencias. Recuerdan que en la vez anterior hablábamos de insertar título, esto que tenemos acá. Eso se refiere a la lista de tablas, gráficos y figuras. No lo vayan a confundir con insertar cita. Es muy importante que puedan diferenciar insertar título de insertar cita o insertar cita de insertar título. Así que tenemos que ir a la opción de insertar cita. Yo ya tengo aquí los datos, ¿no? Entonces, si yo le digo agregar nueva fuente, normalmente a ustedes debe aparecerle esto vacío y deben ingresar por la opción agregar nueva fuente. Cuando ingresen por esta ventana, se habilita este conjunto de opciones y ustedes deben ir indicándole a Word qué tipo de fuente es la que están cargando en este momento. Entonces, fíjense que dice tipo de fuente bibliográfica. Tenemos que decirle que es un libro. ¿Ver? Un libro. Aquí lo tenemos. Bien. Dígame, por favor, alguien que me diga el autor del libro que yo les compartí por el chat. Para yo poderlo colocar aquí. No estoy viendo el chat, así que necesito escuchar que alguien me lo diga. A ver, ¿quién se anima? ¿Aló? Profesor, si no me equivoco, debería ser el Ministerio de Educación de Brasil, porque no encuentro otra referencia. Ok. Muy bien. Dame un minuto que yo deje de compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ajá. Entonces, ¿el Ministerio de Educación de Brasil es un autor personal o un autor corporativo? Debería ser un autor institucional, pero si no hay la opción, debería ser entonces uno corporativo. Exactamente. Entonces aquí tenemos el botón para activar y cargar los datos del autor corporativo. ¿Sí? Entonces, esto habíamos dicho que es Ministerio de Educación de Brasil.
Sí, muy bien. Título del libro, que no lo grabé. La educación infantil en los países del Mercosur. Educación infantil en los países del Mercosur. ¿Está así Mercosur todo mayúscula o solo minúscula? Todo mayúscula. Muy bien. Ah, ¿van 2 puntos o no? No. Ajá. No hay más nada en el título. No dice un análisis comparativo. Creo que decía algo así. No, el título principal es la educación infantil en los países del Mercosur y Ajá. debajo hay un subtítulo que es un análisis comparativo de la legislación. Ok. Muy bien. Cuando sucede eso, cuando hay un subtítulo, se separa con 2 puntos, ¿no? Entonces, un análisis comparativo, ¿de qué decía? De la legislación. La legislación. Perfecto. ¿De qué año es? 2013. 2013. Sí. 2013, perfecto. Tenemos 2013. Fíjense un detalle que olvidaba mencionarles. Cada vez que ustedes se mueven en uno de estos, por los campos de texto o de escritura de la ventana, acá en la parte inferior les da un ejemplo de cómo escribir el dato allí. Entonces, fíjense, por ejemplo, me voy al campo título y entonces me da un ejemplo. Si voy al año, me indica cómo debe ser escrito. Si voy a ciudad, me va mostrando los ejemplos, ¿no? Es muy importante porque en el caso de otras, digamos, de otro tipo de fuentes pueden requerir otros datos y a veces es confuso. No se sabe si escribir una letra, un número o si escribir fecha en número. Entonces, fíjense aquí en la parte inferior donde dice todos los campos bibliográficos, mostrar todos los campos bibliográficos, también tienen otro conjunto de otros espacios que pueden rellenar, ¿sí? Entonces, muy bien, el año 2013, la ciudad del documento La educación infantil en los países del Mercosur. Lo indica. Brasilia, me parece. Brasilia. Ok. Provincia o estado. Creo que si no lo coloca, se repite. Verifiquen. ¿Dice algún estado, provincia de Brasil? No, dice Brasilia DF. Vamos a ver, Brasilia, DF, Distrito Federal. Ah, bueno, puede ser aquí. Vamos a ponerlo acá. Distrito Federal. Si dice DF, se coloca DF. País, bueno, ya se sabe que es Brasil. Editorial, indica el nombre de la editorial. Puede ser UNESCO, puede ser Ministerio de Brasil, o puede ser una dirección del Ministerio de Educación. ¿Lograron verlo? Profesor dice elaboración del texto final, 2 puntos, Vital Didonet. Revisión técnica, sector de educación de la representación de la UNESCO en Brasil. UNESCO. Proyecto, sí, sector de educación de la representación de la UNESCO en Brasil, dice. Ajá, pero al lado de la fecha no aparece el nombre del autor. A veces dice Ministerio de Educación y coma, Dirección de Educación Regional o algo por el estilo. O dice edición, dice UNESCO. Al costado del Ministerio de Educación dice Secretaría de Educación Básica. Ok. Voy a ponerlo acá. Solo de ejemplo, ¿de acuerdo? Solo estamos siguiendo un ejemplo para
completar este texto. Okay. No quiere decir que todos los otros campos haya que colocarlos, solamente, bueno, quería mostrárselos para que supieran. Si tiene traducción, ese libro ha sido traducido. Ven por allí el nombre del traductor. Sí, es Fernando Campos Leza. Fernando Campos Leza. Leza, con S. L-E-E-Z. A-Z, ok. Leza. Muy bien. Título breve, no es necesario. Ok. Bueno, pudiésemos colocar más páginas. ¿Cuántas páginas tiene? Aquí no es necesario. Edición, segunda edición, tal. Bueno, eso pudiésemos dejarlo en blanco porque no es estrictamente necesario, aunque si tienen esos datos y ustedes desean colocarlos para tener una referencia más completa, pues perfecto, ¿no? Fíjense aquí hay otros campos. Uno de esos campos puede ser este que tenemos acá, URL o el DOI. ¿Saben la diferencia entre URL y DOI? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Profesora, URL es el link y el DOI es un ID que identifica el documento. Ok. Ajá, qué bien colocados los datos, sí, muy bien. Exactamente, si la URL es una dirección web que suele ser como la que yo les compartí, que tengo por acá. Yo ya la voy a copiar, para que si la abro mi computadora se pone muy lento, vamos a ver qué pasa. Sí, la URL es una dirección web que suele ser un espacio, una dirección única que puede, por ejemplo, si fue publicado por la UNESCO, que puede estar incluso disponible en su página web. Vamos a ver, esto es, fíjense, aquí dice unesco.org y está colocando otra dirección. Ok, esto es una dirección web única que en el caso como ustedes realizaron, como ustedes lo hicieron, en ese caso los conduce directamente al documento. Entonces, una URL. Y el DOI es básicamente el mismo, cumple la misma función, solo que el DOI es como una página, como una web, o sea, es una nomenclatura, es una codificación que también se utiliza para los documentos y funciona de manera idéntica a la página web, solo que, bueno, en este caso suele ser para investigaciones, para reportes de investigación, para artículos de investigación o artículos científicos, se utiliza. ¿Sí? Eso ustedes lo van a ver más adelante, seguramente cuando empiecen a profundizar en la elaboración de su trabajo, ustedes van a encontrar que hay un DOI y que hay una URL. Cualquiera de los dos es válido y es suficiente. Si tienen los dos, no tienen que colocar los dos. Con colocar uno es suficiente. En nuestro caso, como solo tenemos la URL, esa es la que vamos a compartir aquí y se coloca de manera idéntica, sin eliminarle ningún elemento ni agregarle ningún elemento, porque eso puede alterar la dirección donde se puede ubicar en el futuro. Recuerden que estos son datos de ubicación. Por ejemplo, si su profesor, si alguien del jurado o un investigador en el futuro desea revisar esa fuente que ustedes han consultado, va a recurrir a esa dirección. Todos estos datos son datos de ubicación de la fuente, ¿no? Si no lo consigo por el nombre del editor, entonces lo busco o si no lo consigo por el título, lo busco por el nombre del editor. Si ninguno de esos funciona, pues entonces recurro a la URL o cualquiera de estos datos. Por eso debe existir la mayor precisión posible, pero siguiendo la normativa. Bien, para ejemplos prácticos de esto que estamos intentando hacer hoy, esta cantidad de elementos serían suficientes. Entonces yo le doy insertar. Muy bien, fíjense cómo se insertó, ¿no? Ha colocado un campo
y además un campo que puede parecer incoherente porque esta forma de citado, la norma indica que no debe ir dentro de paréntesis, ¿sí? Entonces, si yo quisiera eliminar este paréntesis, no me deja, no me lo permite, ¿sí? Y además lo que va en paréntesis es solo el año. Si yo quisiera colocar un paréntesis acá en el año, tampoco me lo permite. Entonces, si yo lo utilizo de esta forma, yo debo convertirlo en convertirlo en un texto estático para poderlo editar. Esto es a mi modo de entender, es una deficiencia que trae el programa, pero al mismo tiempo nos permite modificarlo, ¿sí? Así que, digamos, podemos hacer ese cambio. Entonces, suprimimos el paréntesis y lo colocamos donde va. Y ya, según el Ministerio de Educación de Brasil del año 2013, corregimos aquí esta y colocamos acá la coma, la noción de educación, y colocamos el número de la página. Esta es una manera. Ya hemos cargado un dato. Si yo sigo desarrollando el cuerpo de mi documento, yo pudiera hacer otro tipo de citado. Por ejemplo, puede ser, vamos a tomar el segundo ejemplo, la sección de un libro. Voy a compartirles. En esta oportunidad sí les voy a compartir un DOI. Se los voy a colocar en en el chat para que me vayan acompañando y me ayuden allí. Muy bien, ingresen y revisen mientras yo les voy explicando este otro detalle. Entonces, yo puedo decir, a ver, esto es refiriéndose a quién, no coloqué aquí el autor, ok. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el título? El título es la tecnología, lo que puede y no puede hacer por la educación. Ok. Yo pongo aquí, por ejemplo, la tecnología es apenas un medio simple e inerte que puede hacer por la educación lo que el educador conciba en su diseño instruccional, por ejemplo. ¿Okay? Esta no es una cita mía, esto es una cita, no estoy haciendo una cita textual, pero sí es una cita parafraseada de alguien. Entonces yo debo indicar quién es ese alguien. Puede ser, por ejemplo, Manrique 2019, no sé, estoy inventando. Sí, esta forma también es permitida por las normas APA y es perfectamente válida. Si se dan cuenta, pues se parece mucho a la estructura que usamos anteriormente. Entonces, yo no lo voy a escribir de manera así a mano. Yo lo que voy a hacer es, voy a sustituirlo en esta oportunidad, ¿no? Entonces, y voy a insertar la fuente. Insertar cita, repito el procedimiento y busco una fuente. Habíamos dicho que es un capítulo del libro, creo. Sección del libro, perfecto. Buscamos libro y decimos que esto es sección del libro. Acá lo tenemos. Muy bien. Ubiquen, ya lograron ingresar, ubiquen ese documento debería tener varios capítulos. A ver, en esta oportunidad, DOI me trae para las publicaciones del IDB. Muy bien, ingresen al documento. Vamos a ver, yo no recuerdo cuántos capítulos tiene, pero elijan un capítulo de ese documento, por favor, y me van a dar los datos. Bueno, aquí todavía no ha cargado. Muy bien. A ver. Muy bien. Díganme, por favor, los datos del capítulo 7. Vamos a cargar aquí el programa. Muy bien.
¿Cuál es el título del documento, por ejemplo? Díctenme el título del documento. Del capítulo, quise decir. Cuéntame. Aquí dice cómo Hola. escribir una biografía y Hola. vamos a ver qué coloca aquí autor dime, de título del libro. Ok, no hay mucha diferencia. Muy bien. Díganme, por favor, ¿Cómo? Por WhatsApp. el lo mando. ¿A nombre quién? ¿A ti? para ver. Alguien me escribió aquí en, Vale, déjame. a ver, copiarlo y tecnología mandártelo. con y sin transformación. Vale. Hoy no puedo hablar Ya, mucho. Que a ver. tengo otra videoconferencia por eso. Muy bien. El título. Pero ahí estoy atenta. Dígame el título del, por favor, díctemelo. ¿Título del capítulo? Lo que la tecnología puede y no puede hacer por la educación. Puede y no puede hacer por la educación. Maravilloso. Autor del capítulo. Profesor, tiene un subtítulo que es una comparación de 5 historias de éxito. Ah, así dice. Ok, entonces. ¿Cómo es? Una comparación. De 5 historias de éxito. De 5. ¿El 5 está escrito en número o en letra? Números. En número, ok. Entonces sería así. De 5 historias de éxito. Ok. Muy bien. Autor. Mercedes Mateo Díaz, profesor. Mateo Díaz. Y Changa Lee, algo así. Ok, vamos a editar acá. Tienen varios autores, por lo que entiendo, ¿no? 2 autores. Ok, entonces la siguiente es... yo aquí me equivoqué en este dato. Vamos a eliminarlo, vamos a incorporar uno. Apellidos, esto era Mateo Díaz. Y nombre era Mercedes. Muy bien, lo agregamos. El segundo autor, apellido, Changa. Changa Lee. Lee, ¿así? Sí. Doble E. Doble E. Ujú. ¿Cuál es el nombre y cuál es el apellido? Lee, Solamente nos menciona eso, nada más. Ok, entonces voy a suponer que Lee es al revés. Vamos a poner así, cosas así. Lee aquí en apellido y en nombre, Changa. Y le voy a agregar, voy a aceptar, ya. Y aquí ha colocado los datos. Autor del libro era título del libro, aunque yo creo que coloqué el título del libro donde no va. Título del libro acá abajo, que me lo está indicando, y aquí arriba debe ir el título del capítulo. ¿Cuál es el título del capítulo? Le había dicho el capítulo 7. ¿Qué dice? Vamos, muchachos, no se me duerman. Ya vamos a terminar. Transformar la educación. Ya que ya... Transformar la educación. Bien, autor del libro, ok. ¿De qué año es? Muchachos. 2020, profesor. 2020, muy bien. Aquí me dice, ¿de qué página a qué página está contenido el capítulo 7? Desde la 125. Muy bien. Bueno, supongo que serás al final. Claro, porque sería el último capítulo, entonces sería 125. ¿A la qué? ¿A la 200? Sí, a la 200. No me carga. Hasta 144, profe. 144. Okay. Sí.
Ya, perfecto. A ver si hay algún otro dato que pudiésemos colocar por acá. Ciudad, indica la ciudad donde fue editado. La editorial, creo que es UNESCO. Vamos a suponer que sea la UNESCO. Ah, no, corrijo. No, IDB, ¿no? Habíamos dicho. IDB. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Editorial, ok. Banco. Interamericano de Desarrollo. Ok. Vamos a ver qué otro dato pudiésemos colocar. DOI. En esta oportunidad colocamos el DOI, que fue el documento, la dirección que yo les compartí originalmente. Vamos a ver, lo copiamos de nuevo, colocamos por aquí, listo. Creo que con estos datos bastaría y lo insertamos. Hola, buenas tardes. A ver, ¿dónde lo insertó? Bien, gracias. Ah, Giovanni, hola. ya mi computadora no me está respondiendo. A ver, ¿dónde lo coloqué? ¿Recuerdan dónde estaba escribiendo? Ahí, profe, en esa página. Aquí, a ver. Ah, aquí está. Ok, muy bien, gracias. De esta manera podría perfectamente dejarlo así, solo que, y aquí no tendría que hacer ninguna modificación, puesto que ha sido colocado correctamente en paréntesis los apellidos de los autores y el año. Solo que no lo voy a hacer ahora, pero sí les voy a hacer la observación. Este símbolo que tienen acá se llama ampersand. El ampersand es un símbolo que suele utilizarse sobre todo en los escritos estadounidenses, que se entiende y se usa como la I. En nuestro caso, en Latinoamérica, solemos utilizar es I. Okay, sería Mateo Díaz y Lee. Pero bueno, ahora, en este momento no voy a hacer incidencia sobre esto porque realmente no estamos trabajando APA, sino haciendo una demostración de una función de Word. Pero sepan que en el futuro, cuando ustedes estén trabajando, si la norma que estén utilizando les pide que coloque el ampersand, pues colocan este símbolo. Si no es el ampersand, sino la I, entonces tienen que sustituir. Y para sustituirlo, saben que ya cuentan aquí con este botón que les dice convertir cita en texto estático. ¿De acuerdo? Solo quería hacerles esa observación. Recuerden, este es el símbolo ampersand. En las normas APA originales viene incluido. ¿Ok? Bien, vamos a insertar las citas restantes. En este caso tenemos artículo de revista. Una pregunta. Así, adelante. Si en caso tuvieras una sección del libro en inglés y lo parafraseo en español, ¿cómo iría la cita? ¿En inglés o en español? O sea que no tiene traducción, es netamente inglés. Sí. En este caso sí tenía traducción. Claro, en esos Habíamos casos, yo nunca he tenido esa, digamos, esa situación, puesto que todos los trabajos suelen traducirse, ¿no? Y ya venir traducidos, quiero decir, los artículos científicos, los artículos académicos que uno revisa regularmente vienen, en español, y las producciones que uno hace, pues también las hace en español. Lo más que uno traduce es en este caso, el resumen, el abstract. En esos casos, lo recomendable es que sigas la norma. Si la norma te permite hacer un citado en inglés y luego tú lo traduces, perfecto, lo haces.
Si la norma te exige que vaya en el idioma original sin traducción, pues tienes que hacerlo de esa modo. Yo he visto trabajos, me refiero, he visto escritos académicos, he visto artículos de revista y también he visto tesis de grado que hacen ambas cosas. Es decir, citan la primera cita, cuando citan por primera vez ese texto, lo citan en inglés, ¿sí? Y citan, y colocan los datos de la fuente de donde están tomando esa cita. Pero seguidamente hacen una traducción. Y cuando se hace esa traducción, el autor, en este caso puede ser el estudiante de posgrado, el estudiante de pregrado, puede hacer la traducción e inmediatamente como fuente o como nota aclaratoria indica que esa es una traducción propia, ¿sí? Entonces, como les digo, es perfectamente válido porque se puede conseguir documentación hecha de esa manera. Se cita por primera vez la cita, se hace en inglés y seguidamente se le da una traducción propia. Y por supuesto se hace la aclaratoria que esa traducción es de quien está haciendo la cita, ¿no? En este caso el estudiante. Pero, ¿cómo saberlo si se les presenta? Eso obedece a la normativa. Si la normativa que está utilizando es de la Ruiz y en estos documentos que yo les he presentado no se indica, ustedes deben consultarlo con su tutor, con su profesor tutor, su profesor de metodología o en última instancia con la escuela. Es muy probable que si la Ruiz no lo tiene acá indicado en esta documentación que yo les mencionaba, que son el anexo 1 y 2, y no se profundiza, pueden recurrir al trabajo del profesor Brañez, que él tiene un trabajo más prolífico en este sentido y ha ahondado sobre el tipo de citado y la referenciación, y aclararlo. Si aún así en esa documentación no está indicado, entonces deben necesaria e inevitablemente remitirse a las normas APA. Pueden remitirse a las normas APA, sexta edición, que es en inglés, o a la séptima edición, que también viene en inglés. O pueden remitirse a la tercera edición, que es español. Recuerden que la tercera edición en español corresponde a la sexta edición en inglés. Y todo eso está indicado en las normas APA. ¿De acuerdo? Eso es lo que se sigue. Esos son casos muy excepcionales que uno se encuentra, se consigue muy pocas veces y la verdad que no estamos habituados a hacerlo. Pero he visto que se hace, yo no lo he hecho porque todos mis trabajos han sido siempre en español, pero si es tu caso o el de alguno de tus compañeros y si se les presenta, pues sigan la normativa. Si no hay una norma clara, consulten. Si en el futuro se les llega a presentar, pues yo estaré gustoso de ayudarles, de investigar y ayudarles a responder en ese momento. Pero por ahora, esa sería la indicación que puedo brindarles. ¿De acuerdo? Recuerden que lo que estamos trabajando en este momento es solo las opciones de Word. Bien. Ok, entonces, avanzamos aquí. Ya hemos introducido una cita de ¿qué era lo que estamos trabajando? Que ya lo olvidé. Estamos trabajando acá con un capítulo de libro. Ahora vamos a trabajar con una revista, artículo de revista. De nuevo, ayúdenme. Les voy a compartir por el chat. Me ayuden, por favor, para que podamos hacerlo. No sean tímidos con esto, porque recuerden que esto es una práctica lo más dirigida que se puede para poder, pues, ir experimentando las opciones básicas. Esto tienen que irlo practicando. Mi recomendación desde ya es que practiquen tanto como puedan en sus casas, por su cuenta, para que el examen, que en un rato les hablaré de eso, sea exitoso y puedan no solo obtener los créditos, sino que definitivamente salgan
manejando estas opciones que les van a ser muy útiles en el futuro. Bien, entonces el enlace que les he compartido les conduce a la descarga automática de un artículo. Vamos a ver qué artículo es. Vamos a ver. Teoría de la carga cognitiva, diseño multimedia y aprendizaje, un estado del arte. Ok. Aprovecho para, probablemente lo han escuchado, algunos sí, algunos no, pero en el campo de la investigación o en el campo académico, cuando se dice un estado del arte, se está refiriendo, esto pudiera sucederles a ustedes cuando estén trabajando su tesis, que consigan un documento que diga así, un estado del arte sobre algo, o digan, como en este caso, el título, y luego indica que un estado del arte quiere decir que es una revisión en profundidad sobre esa temática, y esta publicación recoge todos los avances y lo último en esa temática, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo que este es un artículo de revisión que ha hecho una revisión en profundidad sobre la teoría, la carga cognitiva, el diseño multimedia y el aprendizaje. Si queremos, para el momento que se publicó este artículo era el más actualizado. Eso quiere decir un estado del arte. Recoge la totalidad y una actualización de la situación o de la temática. Bien, entonces, ¿qué queremos cargar acá? Vamos a ver qué nos pide por ejemplo, podríamos decir que el riesgo, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo nuevamente una cita, el riesgo, o pudiésemos de repente aquí, esta cita de mayor de 40 palabras, podríamos queremos indicar allí el autor. Bueno, básicamente, queremos indicar que esa cita ha sido tomada ¿de dónde? Estamos trabajando de un artículo de una revista. Bien, básicamente repetimos el procedimiento de insertar cita, agregamos una nueva fuente y seleccionamos. Decimos que esto es artículo de revista. ¿Quién es el autor? Este lo voy a cargar porque yo sí lo descargué, entonces lo tengo aquí. Sería, ¿quién es el autor? A ver, escrito por Luis Alejandro Andrade. Copiamos. Autor. Luis Alejandro Andrade. Título, a ver, el título es Teoría de la carga cognitiva. Teoría de la carga cognitiva. ¿Qué otra cosa dice? Diseño multimedia y aprendizaje. Y aprendizaje. Un estado del arte. De acuerdo. Nombre de la revista. Vamos a verificar. Esto está... ¿dónde está el nombre de la revista? Aquí está. Ok, Magis. Una revista jesuita. Nombre de la revista, Magis. Año de publicación. Esto dice que fue 18 de julio, fecha de aceptación. Ok. Esto se publicó 5 de septiembre de 2012. Año 2012. Páginas, interesante. ¿Cuántas páginas tiene? Esto va aquí me dice número, página, aquí dice página de la 75 a la 92. 75, 92. Muy bien. Vamos a ver si hay algún otro dato que podamos colocar. Mes, enero. Ajá, esto fue ¿de qué mes? Septiembre. Escribimos acá septiembre. ¿Qué otra cosa? Día. Día. Veamos. Coloca día, no coloca día. Pues sí. 5 de septiembre.
A ver, día. Fíjense, podía no confundir día, pero de repente puedo escribir jueves. Pero el ejemplo me está dando acá abajo, me dice colocar el número, entonces el día 5, o sea, la fecha. A ver, ¿qué otro dato? Volumen, veamos, volumen. Todos los datos me los ha dado acá. Está por acá. Debería estar. Cinco menciona profesor allí, volumen 5. Ya lo vi, volumen 5. Muy bien. Muy bien. Número. Ayúdame con el número. 10 creo que era. 10, ok, no importa. Pero sabemos que las revistas tienen eso. Tienen volumen, tienen número. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Y ¿qué fue lo que yo les compartí? ¿Un DOI o una URL? Vamos a ver. Una URL. Copio y la coloco acá. Listo. Por ahora podemos dejar así esta citación, ¿no? Esta cita está. Aquí me dice, Andrade Loreto 2012. Listo. Aquí no tengo que hacer ninguna modificación porque la estructura que las normas me permiten, la estructura de citación que me permiten, esta es una de ellas. Así que no tengo que hacer más nada y sigo avanzando, construyendo mi documento. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Profe, cuando hago la cita y pongo mostrar más campos bibliográficos, no me sale la URL ni el DOI, no importa, solo me sale este comentario. Vamos a verificar eso. A ver. Bien, fíjense en ese caso, yo quiero verificar algo que ya he cargado, ¿no? Entonces aquí tengo las fuentes. Entonces le digo administrar fuentes. Y yo estaba buscando el de Andrade. Aquí está. Bueno, ya lo había hecho antes. Vamos a ver. Le digo editar. Me dices que cuando das mostrar todos los campos bibliográficos no te habilita, no te muestra, no te da esta opción. No, esos dos no me salen, ni el año que se realizó la consulta, solo me sale hasta comentarios. Hasta acá. Pues la verdad que primera vez que escucho que eso pasa. Bueno, pudiera ser que se trata de alguna, de la limitación del programa ¿qué Word tienes? ¿Qué versión de Office? ¿De qué año? Creo que sí es uno viejito, no sé, creo que el 2010. Pudiera ser eso, pudiera ser eso. Pudiera ser. Habría que revisar con más detenimiento, a ver si habilita un botón por otra vía o hay que chequear la edición de APA. Está bien. Profe, gracias. Para este momento no hay problema, pero tienes que verificar eso. Suponiendo que llegue el momento de que a algunos de ustedes les pase eso, y no hay forma de corregir esa deficiencia, porque pudiera ser una deficiencia o es un botón que está oculto, que está difícil de ver y el tiempo corre, el tiempo avanza, ustedes lo que tienen que es hacerlo a mano, o sea, hacer el trabajo manual, o sea, el trabajo de citación. Pero eso lo podemos revisar más adelante, ¿ok? Entonces, aprovecho entonces para mostrarles esta ventana que me da la posibilidad de editar las fuentes que ya he ido cargando y almacenando acá. Fíjense que siempre me da, aquí tengo la vista previa y me está indicando los documentos y los datos de ese documento, ¿no? Así que eso es muy importante. Aquí también me está diciendo ordenar por la etiqueta, por el título, por el año. ¿Ok? Así que más adelante espero yo para el próximo semestre mostrarles un gestor de fuentes bibliográficas que se llama Mendeley y otro que se llama Zotero, pero eso sí es más especializado, que les pudiera servir también, pero es un poco más avanzado y mi recomendación es que primero dominen esta opción de Word y puedan trabajar directamente en el programa. Y bueno, en el futuro nos encontraremos con alguno de esos talleres. Bien, vamos a avanzar entonces a la última para ver cuál es la última. Ahora tengo un informe
Bueno, el informe en este caso es bastante parecido al... vamos a ver, es bastante parecido al libro, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos cargando la documentación. Fíjense que en este caso me trae para acá, ¿no? Este informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020, tal. Ok. Vamos a ver qué datos distintos podríamos decir según el informe de la UNESCO, ¿sí? Y 2020, ¿no? Y pudiera ser una cita textual. En el mundo se han quedado, en el mundo se han quedado sin estudiar 300 millones de niños como resultado de los efectos nocivos de la pandemia, por ejemplo. Entonces en la página, pongamos que sea en la página 30. Esa es una forma de citar válida, autorizada por las normas APA. Entonces en ese caso, fíjense que estoy haciendo referencia a un informe. Voy al informe, voy a revisarlo. Por ejemplo, Hola, ¿cómo estás? vamos a cargar acá la información. Pásame otra. Según el informe, le decimos acá cita, agregamos fuente y buscamos informe. Fíjense que hay varias fuentes, ¿no? Varios casos, patentes, entrevistas, películas, funciones, etcétera. Pero yo como les decía, vamos a centrarnos en los básicos. ¿Y quién es el autor? Vamos a verificar. El autor de esto es, bueno, estos son varios autores por lo que veo. Vamos a ver, buscamos acá. Buscamos. Es una publicación anual independiente. El informe está financiado por el grupo de Ok. Sobre el equipo Suma. Ok, está el equipo Suma, está la UNESCO de Santiago. Bueno, hay varios autores corporativos. Muy sencillo. Pongamos para acá y decimos que, perdón, no es por acá, es por acá. Autor corporativo, UNESCO. ¿Sí? Podría ser Suma. UNESCO y Suma, ok. Título. A ver, ¿cuál es el título? Que me he extraviado un poco. Informe de seguimiento de la educación en el mundo. Veamos, informe de seguimiento de la educación en el mundo. ¿Qué otro dato? ¿Qué otro dato? Inclusión y educación, todos sin excepción. Como dijo. Inclusión y educación. Inclusión y educación. Todas y todos sin exclusión. Pongamos, ¿no? Dijimos que desde 2020, dijimos que esto es de la UNESCO. Vamos a acelerar el paso acá y dijimos que esto es, para ver qué otro dato necesitaríamos por acá. Oficina de Santiago. Vamos a decir que esto es, a ver, Chile. Santiago, bueno, Santiago. Ok. Ciudad, Chile. Santiago de Chile, perdón. Santiago de Chile. Muy bien. ¿Hay algún otro dato? Bueno, aquí pudiera ser que hay algún otro dato. Bueno, importante para no tener que repetirlo en el futuro, podemos repetir, escribir a mano, quise decir, podemos colocar acá la URL.
la URL, ¿ok? Pudiéramos colocar algún otro dato, pero no quiero abusar más del tiempo cargando estos datos. Quiero solamente mostrar las opciones, ¿no? Según el informe, perdón, según, a ver, el informe, sería el informe de seguimiento de educación en el ciclo. El informe de seguimiento. Chicos, permítanme un momento. Tengo una entrada, está entrando una llamada y creo que es algo urgente. Ya, bueno, un minutico. Volví, muchachos. Disculpen la interrupción. Que estaba insistiendo demasiado. Pensé que era algo más grave. Muy bien, entonces ya hemos cargado los datos según el informe de seguimiento de la educación en el mundo y podemos dejarlo así. Si citamos UNESCO, suma y suma del año 2020. Corregimos acá. Sí, perdón, esto va así. Sí, esa sería la forma. Puede ser perfectamente dejado de esa manera, o si quisiésemos hacer algún cambio, pudiésemos, recuerden tener este botón que tenemos por acá, que es editar fuente o convertirla en texto estático. Por ejemplo, si quisiera modificar algo, aquí ya tengo los datos, ¿no? El campo de edición, cargar algún dato que haya quedado faltante o que haya tocado de más. Tengo también la posibilidad de hacerlo por allí. Y por último, tenemos la opción del sitio web, que este es mucho más sencillo. Colocamos acá, vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es Tecnológico de Monterrey. Aprendizaje invertido, una opción para todos. Ok. El autor de este artículo es Rubí Román, agosto 2018-2020. Pasamos para acá y podríamos aplicar de nuevo la misma, ¿no? Según Ruby, la idea que querramos resaltar o tomar de este autor. Entonces, básicamente es el mismo procedimiento. Insertar, agregar nueva fuente, indicamos que es Rubí Román. Rubí Román, el título es aprendizaje invertido. Aprendizaje invertido. Creo que coloco un guión. Una opción para todos. Una opción para todos. Año, creo que es de este año. Veamos. Sí. Agosto 2020. Editorial, pues, digamos, Observatorio de Innovación Educativa. Ciudad de México.
Otro dato, sí es importante que en lo posible, si tienen el DOI o tienen la URL, siempre lo coloquen, ¿ok? Para que eso es muy importante. De todos los datos son importantes, pero de los datos básicos, de todos esos datos básicos, este es uno de los más importantes, dado que da la posibilidad a su profesor, al jurado o a algún investigador en el futuro acceder a esa fuente que ustedes han consultado. ¿Okay? Esa es la lógica de... aquí sí tenemos que hacer esta modificación. Esa es la lógica de los datos de las fuentes. Corregimos acá. Aquí creo que... Okay, aquí sí yo creo que cometí un error. Vamos para acá. Y esto no va. Perdón. Estoy trabajando con una fuente, olvidé de qué fuente estoy trabajando. Estoy trabajando creo que con, vamos a verificar, con un informe. Claro, yo dije que era sitio web. Sitio web, mes, agosto, el día 15 creo que es, a 18. Claro, olvidaba hacer ese, y le doy insertar. Esta fuente existe en la lista general, desea actualizar, sí. Ok, muy bien. Y hacemos el cambio. Citar, quitamos acá el paréntesis en su artículo, quizás invertido, ok. Y colocamos, digamos, toda la cita. Bien. La parte que realmente puede resultar tedioso, puede resultar largo y lento el proceso, pero realmente es más lento explicarlo que hacerlo, ¿no? No se vayan no vayan a pensar que esto siempre les va a tomar tiempo, realmente es muy sencillo de hacer, pero bueno, casi siempre se torna más difícil de explicar porque, bueno, hay bastantes, más allá de las interrupciones, hay bastantes botones que presionar. Regresamos acá y entonces nos trasladamos a la pestaña de referencias y le decimos a nuestro programa que inserte bibliografía o referencias o trabajos citados, ¿no? Fíjense, es muy importante que tengan esto en cuenta. En el caso de Word, para Word es indiferente, pero para efectos de la normativa, la bibliografía, hay una diferencia entre bibliografía y referencias. Regularmente, mayormente o casi siempre, lo que se maneja en el ámbito académico son referencias. Y las referencias son aquellas fuentes que efectivamente fueron consultadas y que realmente fueron tomadas en cuenta para la elaboración del trabajo. En este caso, su tesis de grado. La bibliografía son aquellos trabajos o aquellas fuentes que pudieran, que tienen relación con el contenido que ustedes están trabajando, pero que no necesariamente ustedes leyeron esa documentación. No necesariamente tomaron citas o no necesariamente citaron al autor o alguna parte de esa fuente bibliográfica. Lo que la normativa exige en la RUIS es referencias. Entonces, solamente se referencian aquellas fuentes que sí fueron consultadas. Las fuentes que pudiesen servir, pero que no fueron tomadas en cuenta, serían bibliografías y no se indican. ¿Ok? Entonces, bueno, le decimos a Word que inserte las referencias. Y de esta manera me ha elaborado un listado. Me ha elaborado el listado de referencias y ya viene. Bueno, ya lo coloca acá, lo eliminamos de aquí y lo dejamos arriba.
Y de esa forma tenemos entonces nuestro listado de referencias hecho. Pudiera suceder que, como en este caso, esta separación es muy grande, ¿no? Entre estos elementos. Simplemente le decimos que lo alinea a la izquierda. Y de esa manera Word va a alinear a la izquierda todo lo que yo le indique a esta lista. De preferencia, lo elegimos todo. Le decimos que lo alinee a la izquierda. De esa manera se torna un poco más comprensible y fácil de leer, ¿no? Como pueden ver, y la norma establece que debe tener un interlineado de 1.5, que se le aplica sangría francesa, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos ordenado. Cualquiera de los datos que nosotros querramos consultar o acceder, pues lo vamos a encontrar, lo tenemos acá. En mi caso, no presten atención a esto, se han repetido algunos datos porque yo ya había hecho este ejercicio y bueno, olvidé eliminar esos datos, pues, pero no se preocupen por eso porque ustedes siempre lo van a tener allí. Las referencias que ustedes carguen en su documento siempre estarán disponibles y podrán utilizarlas en otro tipo de trabajo, así que lo podrán citar. Fíjense lo que les decía, que la importancia de tener uno de esos elementos es contar con una URL o un DOI, ¿no? Que se pueda ir directamente. Copiamos acá y lo pegamos en el navegador y podemos acceder al documento directamente. Pero sí es muy importante indicar eso, la fecha, el año, el autor, el apellido, si es corporativo, si es personal. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? Profesor, una pregunta. Sí. En caso de que yo trabaje o cite más de una vez a un autor o un libro, ¿las veces que cite me van a aparecer acá o solamente tengo que citar una vez? Importante pregunta. Sí, con que lo cites una vez es suficiente. Es decir, si Andrade lo citaste una vez en las 300 páginas que pudiera tener tu trabajo, va a aparecer aquí. Si de repente, esa es la opción 1, ¿no? Si lo citaste una vez, va a aparecer acá en el listado de referencias. La ventaja es que si necesitases, por ejemplo, vamos a ver aquí, aprovechar para explicar esta parte, ¿no? Necesito volverlo a citar, no tengo que cargar nuevamente los datos porque ya me vengo para acá y le digo insertar cita y digo Andrade y lo coloco acá. Y vuelvo a escribir. Normalmente, claro, hago los cambios que requiera hacer en este caso. Pero sí, con citarlo una vez, con cargar los datos del autor una vez, es suficiente porque ya queda todo almacenado y solamente tendrías que volverlo a citar como lo estoy mostrando ahora o simplemente pues dejarlo allí porque ya te va a aparecer en el listado. Y va a aparecer ordenado de manera alfabética, de manera automática en orden alfabético. Sí, es decir, con citarlo Quiere una o decir, profesor, que no es que cite por 2 veces o 3 veces de la forma como usted lo cita, insertando cita, me va a aparecer solamente una vez. Sí, perdón, no entendí bien la pregunta. O sea, ahorita lo citó otra vez de la misma forma como lo citó hace rato. Ajá. Y no le apareció otra vez abajo. Eso Ah, quiere acá, decir que... acá en el Ajá, listado, dices, en la referencia. sí, Ya, profesor. sí, exactamente. Ya entendí la pregunta. Sí, no, lo cites una vez o miles de veces en el documento, acá en el listado de referencias, solo va a aparecer una vez. Solo una vez. Ok, profesor. Sí, en mi caso, como en el caso de la explicación que yo estaba dando hoy, pudiera repetirse es porque lo hemos cargado varias veces. Y ahí sí se te va a repetir, pero como tú solo lo harías una vez, no te debe aparecer repetir. Sí, muy bien. Sí, esa pregunta interesante. Yo lo había entendido de otro modo.
Sí, en efecto. No importa cuántas veces lo cites acá, en el documento, acá, en esta otra página, en el listado de referencias va a aparecer solo una vez. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de los otros compañeros tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud? Disculpen, pensé que hoy iba a ser más corta la sesión, pero bueno, me extendí en algunos detalles. Por ejemplo, bueno, mientras piensan, si tienen alguna pregunta, yo voy a corregir aquí algunas cosas. ¿Ok? Sí, olvidaba un detalle. Cuando vayamos, si hacemos el trabajo, nuestro trabajo de grado por partes, porque, bueno, es extenso, toma tiempo durante todo el semestre, y pudiésemos irlo realizando por partes, no hay problema. Cada parte que vayamos realizando, que vayan incorporando, sean más páginas, sean otros elementos, siempre se puede actualizar. Y ya de esa manera, pues tienen más control. Entonces, fíjense, yo acabo de insertar el índice de referencias y las referencias tienen que estar indicadas en la tabla de contenido. Entonces, aquí no me está apareciendo. Muy sencillo, me traslado a la tabla de contenido, le digo actualizar toda la tabla y ya debe incluir lo que se mostraba en las últimas páginas, que son los anexos y las referencias. Y también esto de primera, segunda y tercera conclusión que había olvidado la vez anterior, marcar. Y si me voy con el clic a referencias, pues me traslada de manera rápida hasta allá. Y ya tengo mi trabajo básicamente terminado. Tendría que hacer algunos ajustes, ya tiene la numeración, tendría que descargar los anexos. Pueden ser anexo 1, del 1 al 10, pueden ser en páginas todas verticales o alguna colocarla horizontal y hacerlo como ya les mostré. En síntesis, estas son las opciones básicas, las funciones que Word nos permite a todos manejar para configurar un documento, una tesis de grado, o pudiera ser un informe sencillo de otro trabajo, de la oficina, de lo que sea, configurarlo y tener el control sobre esa documentación y hacerlo, pues, con una presentación elegante o una presentación profesional, ¿sí? Este trabajo yo he procurado ceñirme a las normativas de la universidad. Recuerden siempre que deben consultar las normas de la universidad en la que estén estudiando. En nuestro caso, la RUIS, pero si en el futuro está en otro lado o cuando hagan su tesis en sus posgrados, en ese momento tendrán que seguir las normas de esa institución, pero los botones de Word seguirán siendo siempre los mismos. Las medidas para la orientación, los saltos, los márgenes, los estilos siempre estarán allí. Habrán leves modificaciones, pero siempre estarán allí, ¿ok? Entonces, anímense a practicar, anímense a revisar y poner, llevar adelante estas funciones. Son muy sencillas. Probablemente a algunos de ustedes pues les haya resultado pues un poco más difícil, un poco menos difícil. En algunos casos yo no lo pude explicar tan bien como resulta en la práctica, porque las cosas a veces explicarlas es más difícil que esta parte siempre tienen su grado de complejidad y bueno, siempre lo he explicado en un laboratorio de computación donde puedo ir de manera personal a acompañarlos. Ha sido también un aprendizaje interesante dictarlo a través de Zoom y con estas nuevas herramientas que nos obliga a utilizar la pandemia. Bien, quiero entonces mencionarles unas cosas importantes. Darwin, el link de la próxima clase. Sí, Darwin, no, para hoy no lo había colocado porque ya en la vez anterior se los había dejado allí y es el mismo enlace, la misma contraseña, la misma vía.
Pero de acuerdo, a la próxima clase yo les vuelvo a colocar el recordatorio y les vuelvo a dar la información para que, bueno, no se extravíen, no se preocupen. Para esta oportunidad me pareció que no era necesario, pero no se preocupen, yo lo volveré. El lunes les va a aparecer en el aula virtual, les va a aparecer esta grabación y les va a aparecer un ejercicio, no un ejercicio, el trabajo, el documento para la maquetación que yo les había dado, que les había dado para el documento que dice confección. Yo hice algunas actualizaciones, entonces se los voy a colocar actualizado en la sección de material de apoyo para que lo puedan descargar y puedan trabajar sobre él. Pero sigue siendo más o menos la misma tónica, ¿no? Las normativas de la universidad, las que seguiremos utilizando. Nuestra próxima sesión es el viernes 4 de diciembre en el mismo horario de 4 a 6 de la tarde. Será por esta vía, utilizaremos el mismo enlace. El lunes les colocaré esta grabación, les colocaré ese documento, le daré algunas indicaciones orientadoras para el examen. El examen consiste fundamentalmente en que yo les voy a proporcionar un archivo más extenso, con más elementos. Será en el horario de 2 a 4 de la tarde, es decir, tendrán 2 horas para desarrollarlo. Y en ese momento deberán entregarlo a través del aula virtual, ¿no? Yo estaré en línea para, si les surgen algunas dudas, algunas preguntas, yo darles algún apoyo y darles algunas explicaciones, algunas orientaciones. Pero esencialmente el examen será en el horario establecido. De 2 a 4 de la tarde tendrán 2 horas para realizar la configuración de este archivo y tener una versión terminada aplicando todas las indicaciones, la normativa de la universidad y usando las funciones básicas de Word que fueron las que se han explicado en estas sesiones. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda o descubrieron algo y desean compartirlo, dentro del aula virtual tienen el foro de consultas. Compártanlo por allí y de esa manera pues también nos vamos comunicando en el aula virtual. Así que bueno, para las personas que no son estudiantes de la Ruiz, que también nos han acompañado hoy, que yo les invité, les propuse que ya no encontrarnos en la sesión de 6 a 8 de la noche, sino encontrarnos en esta sesión, en el blog, donde les compartí inicialmente los videotutoriales. Allí voy a colocar estas grabaciones. Estoy en deuda, esta semana tuve algunas dificultades, pero este fin de semana les colocaré las sesiones anteriores y se las colocaré en el mismo orden en que están los videotutoriales. ¿De acuerdo? Entonces, Riddick, ¿será de 2 a 4 o de 4 a 6? De 4 a 6. Si dije de 2 a 4, disculpen, fue que tuve un lapsus mentis. Es de 4 a 6 en el horario que tuvimos hoy, pues, y en el horario en el que siempre nos hemos encontrado los estudiantes de la Ruiz, de 4 a 6 de la tarde, ¿ok? Igual yo les voy a ir colocando toda la información y los avisos. Revisen la sección, revisen el foro de anuncios del aula virtual, donde yo les estoy colocando información e indicaciones. Y todas las dudas que surjan, pues por el foro de consulta. Practiquen, muchachos, practiquen mucho. Estas funciones son muy fáciles de manejar una vez que ya se tiene la práctica. Ahorita puede que haya resultado confuso y difícil, pero practiquen. Cuanto más practiquen, más claridad van a tener a la hora de hacer alguna pregunta. Van a poder hacer preguntas muy específicas y su aprendizaje va a ser todavía más selectivo. Así que practiquen, revisen los videotutoriales que están en el blog, y nada, anímense. Yo voy a estar siempre al alcance, me pueden escribir. Por ahora, les pido que solo sea en el aula virtual, por favor. Me escriben por el aula virtual. Cuando finalicemos estas sesiones y vayamos pues avanzando en el semestre, se habilitarán otras vías y se habilitará también
otros talleres. Estoy preparando otros talleres que creo que les va también les van a gustar, les van a ser útiles. Por lo pronto, por favor, practiquen esto, ¿de acuerdo? Así que bueno, mucho ánimo. Gracias por asistir. Discúlpenme la extensión del día de hoy. Pensé que iba a ser menos, pero nada, seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo. Cuídense mucho, pórtense bien y no dejen de practicar. Se les aprecia. Hasta el próximo viernes. Chao. Buenas tardes, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.